ayer, nos quedamos viendo el tema de las corrutinas, ¿vale? Voy a hacer un repaso rápido de lo que vimos ayer y seguimos avanzando desde ahí, ¿vale? Entonces, mirad, si os acordáis, nosotros simulamos la base de datos y hacíamos peticiones a la base de datos de todos los estudiantes, oye, dame la lista de estudiantes, o le decíamos inserto un estudiante, o le decíamos elimina un estudiante, ¿vale? Y yo os dije que aunque lo que nosotros habíamos hecho en la aplicación estaba bien, tenía un problema grave. Y es que esas operaciones nosotros las habíamos considerado como operaciones síncronas, es decir, que yo las lanzo y me quedo bloqueado hasta que terminen de ejecutarse. ¿Y eso por qué es problemático en Android? Pues porque si son síncronas y se están lanzando desde el hilo principal se queda bloqueado el tiempo que se estén realizando esas tareas. Entonces, imaginaros, a lo mejor consultar la lista de estudiantes tarda X tiempo, 2 segundos, por decirte algo, ¿vale? Que normalmente va a tardar menos, pero bueno, imaginaros 2 segundos. Esos 2 segundos, la interfaz de usuario, el hilo de la interfaz de usuario está bloqueado. Venga, por favor. El hilo de interfaz de usuario está bloqueado haciendo esa operación. ¿Me seguís? Entonces, todas las operaciones que conlleven un tiempo no despreciable, es decir, un tiempo importante, tienen que realizarse en un hilo secundario. ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo? Tienen que ejecutarse en un hilo secundario. Entonces, ¿nosotros podríamos lanzar un thread de los que estamos aprendiendo en multihilo? Pues sí. ¿Podríamos utilizar un ejecutor, que es lo que vamos a ver el próximo día en multihilo? Pues también, ya veremos lo que es. Pero si estamos utilizando Kotlin, la opción recomendada es utilizar la librería de corrutinas, ¿vale? Y eso es lo que estamos repasando ahora y vamos a avanzar sobre eso. Bueno, la librería de corrutinas básicamente se basa en un concepto muy simple, que es el de función suspendible. Una función suspendible es una función que en una línea, la que sea, cuando se va a bloquear, en vez de desbloquearse, lo que hace es suspenderse. ¿Y eso qué implica? Implica que el hilo en el que se está ejecutando esa línea, esa tarea, digamos, es liberado. Quiero decir, esa tarea se aparca, por decirlo de una manera, mientras se está ejecutando esa operación bloqueante, y ese hilo se puede dedicar a otra cosa, a ejecutar otra cosa. ¿Hasta ahí me seguís? De manera que además se programa como una nueva subtarea para que cuando lo que había quedado bloqueado retorne el valor, se continúe el código. Entonces, el efecto es como que las tareas se pueden suspender y reanudarse. Cuando se reanuda la tarea, no se tiene por qué reanudar en el mismo hilo en el que se estaba ejecutando antes, sino en alguno de los hilos del dispatcher en el que se esté ejecutando. ¿Y qué es el dispatcher? El dispatcher es un grupo de hilos. Eso el próximo día en multihilo lo entenderéis mejor cuando veáis el concepto de ejecutor, ¿vale? ¿Hasta ahí me seguís? Entonces, ¿el efecto cuál es? El efecto es que yo puedo lanzar operaciones asíncronas que se van a ejecutar en un hilo secundario, pero que es que además la ventaja gorda que voy a tener es que yo puedo expresar las cosas de manera secuencial. Mirad, si veis este código, aquí por ejemplo yo estoy borrando el estudiante y después estoy reconsultando los estudiantes, ¿vale? Si vosotros lo veis bien, yo lo estoy expresando de manera secuencial, pero en realidad esta línea de aquí, la línea 16, es una función suspendible. ¿Y eso qué implica? Implica que cuando se suspende esto, porque se está ejecutando todavía en la base de datos, esta parte de aquí se programa literalmente para que cuando ya se haya terminado de ejecutar el delete student, se ejecute más adelante. Entonces, estoy realizando operaciones asíncronas, pero con la ventaja de que a la hora de escribir el código lo estoy escribiendo de manera secuencial. ¿Eso lo entendéis? Yo sé que esto es difícil de entender, ¿vale? Porque es como que te raya la cabeza. Pero entenderme, por lo bajini se están utilizando
técnicas para convertirlo en asíncrono, pero en realidad yo lo estoy escribiendo, yo desarrollador lo estoy escribiendo como si fuera síncrono y secuencial, pero no es verdad. ¿La habéis entendido? Por favor, responderme. Vale, estupendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una función suspendible, como por ejemplo esta del delete student, solo puede llamarse desde otra función suspendible o desde una corrutina. ¿Por qué? Pues porque si yo me puedo suspender, escúchame, si yo me puedo suspender, el que me ha llamado a mí, cuando yo me suspendo, ¿qué le pasa? Que se suspende también, luego tiene que ser suspendible. ¿La habéis entendido? Entonces, una función suspendible solamente puede ser llamada desde otra función suspendible. Y ahora entramos en la paranoia, que es, vale, muy bien. Y eso cuando termina, quiere decir, ¿qué pasa? Que el main es suspendible. No sé si me entendéis, ¿vale? Entonces, bueno, porque si uno llama a otro, que llama a otro, llama a otro, ¿quién al final no es suspendible? ¿Ok? Entonces, ahí es donde entran las corrutinas. Las corrutinas es como el puente entre el mundo no suspendible y el mundo suspendible, ¿vale? Entonces, para que os haga una idea, cuando yo hago el launch no es suspendible, pero la lambda que recibe sí es suspendible. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, es como un adaptador entre el código no suspendible y el código suspendible. Y por eso se dice que una función suspendible solamente puede ser llamada desde otra función suspendible o desde una corrutina. ¿Qué leña es una corrutina? Esta lambda. ¿La habéis entendido? Vale. ¿Desde dónde yo puedo lanzar una lambda? O mejor dicho, ¿cómo se lanza una lambda? Pues mediante unos métodos que se llaman coroutine builder, que significa constructores de corrutinas, que nada más que hay dos, que son, por ahora el que hemos visto es launch. Entonces, yo quiero lanzar una corrutina, quiero, digamos, pasar de ese mundo no suspendible al mundo suspendible, lanzo una corrutina con el método launch. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Ahora, ese método launch de qué clase es? Pues mira, ese método launch tiene que ejecutarse desde un ámbito de corrutinas. Esto en las primeras versiones de la librería de corrutinas no era así, pero después lo añadieron. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto en el mundo de las operaciones asíncronas tengo un problema gordo, que es que las dejo sueltas en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lanzo algo asíncrono. ¿Y qué pasa? ¿Me olvido de él? Quiero decir, si yo después, voy a explicarlo de una manera muy simple, si yo le digo a Óscar, Óscar, vete a por un rotulador que me hace falta, y en ese momento me llama por teléfono mi mujer y me dice, vente para acá que me he puesto mala, y yo me voy del centro, Óscar, ¿qué pasa? Sigue en el mundo, el pobrecito, ni se ha enterado, y él sigue yendo por el rotulador. ¿Lo había entendido? Entonces, lo lógico es que nosotros tengamos una programación asíncrona, pero estructurada. Ese es el concepto de concurrencia estructurada. Y estructurada significa que cuando yo lanzo a Óscar, lo lanzo dentro de una estructura, de manera que si a mí me cancelan, él se entera. ¿Lo entendéis? Y se puede cancelar. Entonces, aquí eso está logrado mediante el concepto de ámbito de corrutina, de manera que cuando se cancela el ámbito, se cancelan automáticamente todas las corrutinas que se hayan lanzado, o que estén todavía vivas, claro, y que se hayan lanzado desde ese ámbito. ¿Lo entendéis eso? ¿Vale? Ámbito. Scope significa ámbito. ¿Vale? Entonces, siguiente cosa. ¿Nosotros podemos crear nuestros ámbitos? Respuesta, sí. Pero normalmente en Android no lo vamos a tener que hacer porque la clase ViewModel tiene una propiedad que se llama ViewModelScope, que es un ámbito que está asociado al ciclo de vida del ViewModel. ¿Y eso qué significa? Que es un ámbito que se crea cuando se crea el ViewModel y que automáticamente se cancela el ámbito cuando se destruye el ViewModel. ¿Y eso qué implica? Que si yo cierro la pantalla y le doy atrás, como se destruye el ViewModel, las operaciones
asíncronas que yo haya lanzado y estén todavía en ejecución son canceladas. ¿Lo entendéis? Que es lo que yo quiero. Yo no quiero que aquello se quede gastando recursos eternamente, si yo ya no estoy interesado en eso porque he cerrado la pantalla. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Entonces, insisto, yo lanzo el ViewModel, desde el ViewModel Scope, lanzo las corrutinas. Ahora, siguiente pregunta. A ver, Pedro, tú me estás diciendo que las funciones suspendibles se ejecutan en algún hilo secundario. Eso no es exactamente verdad. Se ejecutan en algún dispatcher, que se llama. Y un dispatcher es un grupo de hilos, ¿vale? Una serie de hilos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo normalmente tengo otro problema en Android gordo, que es el siguiente. Yo tengo que hacer determinadas operaciones en un hilo secundario, pero la interfaz de usuario solo se puede modificar desde el hilo principal. Repito, yo no puedo coger a un TextView, por ejemplo, y establecerle la propiedad text desde un hilo secundario. Android no me lo permite. Entonces, ¿qué ocurre? Como os podéis imaginar, yo hay cosas que quiero, hay operaciones que quiero que se hagan en un hilo secundario, pero en algún momento tengo que volver al hilo principal para actualizar la interfaz de usuario. ¿Eso lo entendéis? ¿Vale? Entonces, las corrutinas nos permiten eso de una manera muy sencilla. Y os cuento cuál es la idea que hay detrás del ViewModel Scope. Mirad, el ViewModel Scope tiene asociado un dispatcher muy especial que es un dispatcher que nada más que tiene un hilo, que es el hilo principal. Y entonces ahora vosotros diréis, bueno, pero entonces este launch, esa corrutina, ¿en qué hilo se está lanzando? Pues, aunque no lo creáis, se está lanzando en el hilo principal. Y vosotros diréis, bueno, pues entonces no hemos solucionado nada, ¿no? Seguimos con el mismo problema. Resulta que esta operación que tarda tiempo en hacerse se está haciendo en el hilo principal. Pues no, ¿por qué? Porque las corrutinas nos van a permitir con unas funciones especiales cambiar el dispatcher de la ejecución. Entonces, de manera que algo puede empezar a ejecutarse en un hilo y con una función especial que vamos a ver ahora, cambiar el contexto y decir, lo que viene a partir de aquí, lo que voy a poner dentro de esta lambda, por favor, ejecútalo en otro dispatcher. ¿Me seguís? Esa función es el withContext. Vamos a analizar el código. Esto es el ViewModel, se está ejecutando en el hilo principal. Alguien llama a deleteStudent. Yo lanzo una corrutina desde el dispatcher que está asociado a este ámbito, que ya os digo yo que es el hilo principal, ¿vale? Y esto empieza a ejecutarse en el hilo principal. ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo? Vale. Se llama a repository deleteStudent. Todavía estoy en el hilo principal. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a ir a repository deleteStudent. Como veis, es una suspend function, pero esto es una interfaz. Vamos a ver la implementación. En este caso se llama default repository. En mi ejemplo del otro día se llamaba database, pero da igual, ¿vale? Y ahora mirad. Entra aquí. Entra aquí. ¿Y qué es lo primero que hace? Cambia de dispatcher. Entonces, algo que se estaba ejecutando en el hilo principal, de pronto, ¿qué creéis vosotros que ocurrirá cuando hago eso? Que se programa, o sea, lo que hay dentro del withContext se dice, y ahora esto, ejecútalo en este otro grupo de hilos, en este otro dispatcher, ¿vale? Entonces, por eso se llama withContext, porque lo que hago es cambiar el contexto en el que se está ejecutando esa corrutina, ¿vale? Y entonces digamos que empieza a ejecutarse en el dispatcher.io. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es? Pues eso es un conjunto de hilos que ya ha creado, es un ejecutor, que ya veréis en multihilo lo que significa, pero es un ejecutor que ya ha creado por su cuenta la librería de corrutina para que yo no tenga que andar trabajando con hilos. Es como un grupo de hilos que él tiene, que trabajan para él, para la librería, ¿vale? Y entonces empieza a ejecutarse este código que veis aquí, lo que está dentro de estas llaves, se va a ejecutar en alguno de los hilos que hay en ese dispatcher. Imaginaros que el dispatcher ese hubiera 16 hilos, ¿vale? Pues en alguno de esos 16 hilos empieza a ejecutarse. Es decir, que tenemos un límite de corrutina cuando tenga activo. No, porque como las corrutinas en cuanto se suspenden se sacan, los hilos, esos 16 hilos, a lo mejor que parecen muy poco, no están bloqueados nunca. Porque en cuanto algo se bloquea, se saca y se pone a ejecutarse otra cosa.
Con lo cual, con muy pocos hilos, puedo ejecutar muchas cosas. ¿Vale? Entonces, aquí se pasa ya al hilo secundario. Entonces, mirad, esto es importante. Este delay es como el thread.sleep, pero en la librería de corrutinas. Y lo que hace es, en vez de bloquear el hilo, lo que hace es suspender la corrutina. Estamos simulando que se tardan una décima de segundo en hacer eso en la base de datos, ¿vale? Entonces, cuando se ejecuta esto, este código se suspende. Se suspende. Esta tarea, digamos, se suspende. Y lo que queda por debajo se programa para que cuando pase la décima de segundo se siga ejecutando, como que se reanude la tarea, en algún otro hilo de ese dispatcher.io, que puede ser el mismo que tenía antes o otro distinto, me da igual. ¿Hasta ahí me seguís? El efecto es el siguiente, que es que en el momento en el que yo hago with context dispatchers.io, el hilo principal, que es en el que se había iniciado el delete student, ya no está ocupado. No está haciendo eso, no se ha quedado bloqueado en ningún momento. Él ha seguido con su vida. Y entonces puede detectar la interacción de usuario y todas las cosas. Dime. Al usar el dispatcher, si se va a otro hilo, la línea de código que falta por ejecutarse, ¿cómo tiene los datos del otro hilo? Esa es muy buena pregunta. Ahora voy a eso. ¿Qué ocurre? Que normalmente yo aquí quiero retornar algo. ¿Estáis viendo? He calculado algo y tengo que retornarlo. En este caso es los estudiantes ordenados por su nombre o lo que sea. Pues mirad, el withContext retorna lo que retorne la lambda. Como esta la lambda del withContext, que es esta de aquí. Luego va a retornar esto de aquí. Y como es lo que retorna el withContext, yo le he puesto aquí el igual, es lo que va a retornar el queryStudent. ¿Hasta ahí me sigue, Ángel? ¿Vale? Entonces, si tú lo que te preguntas, que no sé si es exactamente eso, pero bueno, vamos a hacerlo con el queryStudent, para que lo entiendas. Aquí, por ejemplo, este queryStudent, que es lo mismo, se ejecuta, empieza a ejecutarse en un hilo principal. Pero si lo ves aquí, se pasa a un hilo secundario. Y se retorna esto. ¿Lo estás viendo? Y esto que se retorna, que está aquí, ¿qué ocurre? Que cuando termina de ejecutarse el withContext, se vuelve al contexto en el que yo estaba antes. Con lo cual, esto es muy curioso, esta asignación se realiza en el hilo principal. La llamada repository queryStudent empieza en el hilo principal, pero aquí, esto, lo que hay dentro del withContext, se ejecuta en el hilo secundario. ¿En cuál? En alguno del dispatcher.io. Pero cuando termina de ejecutarse, el valor que se retorna, que es lo que retorna la ANDA, y que es lo que retorna el withContext, ya se está retornando en el hilo anterior, porque ya está fuera del withContext. Y se está retornando en el hilo principal, con lo cual esta asignación ya se está haciendo en el hilo principal. ¿La has entendido? Entonces, lo que se está haciendo aquí es lo más cómodo, que es yo empiezo en el hilo principal y solo aquello que es delicado. ¿Qué es delicado? El ataque a la base de datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto de aquí, esto de aquí, eso es lo delicado. Pues ahí es donde hago el withContext. Pero el hilo principal que tiene que volver arriba cuando ha terminado el secundario. No, a ver, insisto. Este igual, vamos a ver, una asignación, ¿cómo se calcula? Venga, contadme, ¿cómo se calcula una asignación? Se mira el valor de la derecha, primero se evalúa la expresión y se la asigna a la variable, ¿no? Vale, pues esto empieza a ejecutarse en el hilo principal, lo que es la llamada, pero en el momento en el que encuentra el withContext, lo que hay dentro del withContext se ejecuta en un hilo secundario. Pero cuando termina de ejecutarse la llave esta, se vuelve al hilo principal, se vuelve al hilo desde el que estaba. ¿Pero el principal no sigue ejecutando código? Ah, esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. ¿Quién le responde? Él está preguntando si eso se está ejecutando en un hilo secundario
el hilo principal aquí no ejecuta la llave, o sea, no termina, no sigue ejecutándose. No, porque estoy dentro de una corrutina. ¿Y qué hemos dicho de una corrutina? Que es secuencial. Es asíncrono, pero secuencial. Es decir, lo que viene después de esta llamada, que es la asignación, se ejecuta a continuación, se espera a que termine. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Es que esa es la gracia, que yo lo estoy escribiendo como si fuera código síncrono, pero es asíncrono. Dime. Claro, esto cuando pasa al siguiente hilo, ponte que en el hilo principal hay algo que está requiriendo esta información. ¿Qué pasa? ¿Peta? ¿Lo espera? No, a ver, es que es un poco más complicado de lo que parece. Esto lo que se está haciendo es que se está programando para que cuando se termine de ejecutar el queue students, en el hilo principal se haga la asignación. Pero se está programando como para el futuro. Algo así parecido. Es como, a ver, es que esto es más difícil de explicar sin verlo por dentro. Lo que hace es que tiene lo que se llama un callback. Es como que le pasa una lambda para decir, y cuando termines de hacer esto, haz lo otro. Pero lo hace en el hilo principal. Entonces, el efecto es que yo estoy encadenando operaciones asíncronas, pero a la hora de escribirlo, lo estoy escribiendo secuencialmente. Entonces, si por ejemplo tú esta operación lo estás haciendo para actualizar por ejemplo, lo de poner la lista que se elimina un de estos pues, y tiene que cambiar. Si después de eso hay esta petición, que deberías añadir dentro del lang o... Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Pregunta del millón. Esto es Raúl, ¿qué es lo más importante? Raúl, escúchame. Cuando yo llamo a launch, Sí, el hilo principal queda liberado. sí, sigue ejecutando. Sigue ejecutando otra cosa. ¿Lo entendéis o no? Aquí estoy lanzando una operación asíncrona. Lo que pasa es que partes de esa operación asíncrona se van a ejecutar en un hilo y otras partes se van a ejecutar en el hilo principal. Pero se van a ejecutar en un hilo principal como programado, se va a decir. Y cuando esté, ejecuta esto en el hilo principal. Y esto es que vosotros no lo podéis entender porque no entendéis cómo funciona el hilo principal de Android. El hilo principal de Android no tiene lo que se llama una cola de mensajes. De manera que él tiene una cola y va ejecutando las cosas que le van llegando. ¿Vale? Por ejemplo, los eventos de los clics. Y entonces va ejecutándolo por orden. Entonces, cuando yo hago este student value igual, lo que se hace es que se programa para añadir a la cola ese resultado, para que se trate más adelante. Dime. Entonces, cuando entra en el launch, esa parte espera a que... No, esta parte no espera nada. Yo llamo al launch y el hilo principal sigue. Pero digo, lo de dentro, espera a que la extensión se haga, pero lo de fuera sigue. Lo de fuera sigue. O sea, vale. ¿La has entendido? O sea, todo lo que está llamado en la llave es una operación asíncrona. Pero esta parte de la asignación se programa para que se ejecute en el hilo principal cuando termine de ejecutarse esto. Pero fuera del launch sigue. Pero fuera del launch sigue. Porque el hilo principal también tiene una cola de mensajes. Vale. Es que yo entiendo que vuestra confusión porque es muy confuso. ¿Vale? A efectos prácticos, ¿qué es lo que quiero decir? A efectos prácticos. Vamos a dejarnos de cómo funciona internamente. Lo que estoy es ejecutando una operación asíncrona que se está haciendo en un hilo secundario, pero los datos se están entregando en el hilo principal. Y esto es importante porque si yo después voy a actualizar la interfaz de usuario, se va a hacer en el hilo principal. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Más o menos, yo sé que esto es complicado, ¿vale? Bien, ahora, eso es lo que nosotros teníamos en el programa del otro día, ¿vale? Entonces, mirad, ¿qué es lo que me falta? Lo que me falta es que yo antes, el getStudents, yo lo solicitaba inicialmente, ¿verdad? Y yo retornaba la lista de estudiantes. Pero ahora ya no voy a funcionar así. ¿Por qué? Porque como esta operación es asíncrona, no puedo retornar el valor. ¿Eso lo entendéis? Si la petición de datos es asíncrona, no puedo retornarlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Veis que pongo aquí un comentario. Caja inicialmente llama a getStudent para el valor de la caja. Vale. Lo que voy a definir es una caja mágica. Entonces, esa caja mágica, que es lo que vamos a ver ahora, un Stateflow. Mirad. Aquí. Esta de aquí.
se representa mediante la clase mutable state flow, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, para que lo veáis. Entonces yo voy a poner, voy a hacerlo más fácil todavía, voy a poner students mutable state flow. ¿Y qué es un mutable state flow? Imaginaros, es una caja mágica que puede ser observada, que se puede observar. Ahora veremos cómo. Entonces, lo que le tengo que pasar en la T es qué cosas voy a meter yo dentro de esa caja mágica. ¿Y yo con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con listas completas de estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber dentro de la caja? Una lista de estudiantes, ¿verdad? Bueno, pues pongo list de student. Ahora, voy a inicializarlo. Vale, pues voy a crear con el constructor de mutable state flow y le tengo que pasar cuál es el valor inicial que hay en la caja. Inicialmente, ¿qué creéis vosotros que debería de haber? Una lista vacía. Pues nada, empty list. ¿Hasta ahí me seguís? Entonces, insisto, por ahora tengo una caja que está vacía. Ya está. Una caja que dentro tiene una lista vacía. ¿Hasta ahí me seguís? Vale. Entonces, imaginaros, en el View Model, ¿yo qué quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es directamente, como mi pantalla tiene que, cuando se abra, tiene que mostrar los estudiantes que haya, lo lógico es que cuando se cree el View Model, del tirón yo pida los datos. ¿Me seguí o no? Entonces, ¿cuándo haré eso? Pues lo haré en el init. ¿Sí o no? ¿Y en el init qué tengo que hacer? Pues tengo que crear una corrutina, como estáis viendo en el View Model Scope, para obtener los estudiantes. ¿Me seguís? Vale, ya tengo en Student los estudiantes. ¿Sí? Pero yo quiero meterla en mi caja mágica. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues mirad, tengo varias maneras. Una manera es esta. Students.value. ¿Qué le ha pasado? Ay, claro, es que lo he llamado igual. Perdóname, lo voy a llamar S, ¿vale? Ya después lo vamos a hacer del tirón, ¿vale? Pero es para no... Students.value igual a S. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estoy cogiendo en esa caja mágica la lista de estudiantes y la estoy metiendo. ¿Hasta ahí me seguís? Esa es una opción. Y otra opción es, en vez de la que a mí más me gusta, que es update. ¿Por qué? Porque update lo que hace es que recibe el valor antiguo, update recibe una lambda donde yo le tengo que devolver cuál va a ser el nuevo valor. Pero tiene la gracia de que a la lambda me pasa el valor antiguo. Y eso me permite, por ejemplo, cambiar las cosas dependiendo del valor que había anteriormente. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Pero en este caso, como no voy a usar el valor antiguo, del tirón sería así, ¿no? Yo pondría S. ¿Me seguís? Entonces, en vez de hacer esto así, para no tener que definir la variable, bueno, voy a dejarlo así para que lo veáis. Venga. Pues new student list le voy a llamar, ¿vale? Y aquí le pongo new student list. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Seguro? Vale. Ahora, esto mismo lo voy a hacer después de borrar. Aquí, ¿lo veis? Por ejemplo, después de agregar. ¿Sí? ¿Lo entendéis todo el mundo? Y después de borrar. ¿Hasta ahí me sigue todo el mundo? Vale. Ahora pregunta del millón. ¿Qué leña está haciendo el View Model? Está cogiendo inicialmente, le pregunta a la base de datos, oye, dame la lista, todo se ejecuta en un hilo secundario, coge, le llega la lista y lo mete en la caja. ¿Es verdad o mentira? Y cuando el tío le da a borrar, ¿qué hace? Le dice a la base de datos que yo borra a este estudiante en un hilo secundario y después le dice, y ahora en otro hilo secundario, por favor, dame la lista nueva, actualizada, reconsulta, digamos. Dame la lista actualizada. Le da la lista actualizada. ¿Y qué hace con la lista? La mete en la caja. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando borra, exactamente lo mismo. Y ahora la pregunta del millón es, bueno, ¿y yo qué es lo que he conseguido? Después de todo esto, ¿qué he conseguido? Tener una caja con una lista de estudiantes. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? No es ninguna mentira, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta
es que la actividad observe esa caja. ¿Y qué significa que la actividad observe esa caja? Significa que se suscribe a la caja, eso es lo que se llama el patrón observador, se suscribe a la caja y cuando se suscribe le proporciona una lambda que quiere que se ejecute, ojo, al principio cuando se suscribe y cada vez que cambie el valor de la caja. Repito, se va a suscribir, es como un boletín de noticias. Es como si tú te suscribes a un boletín de noticias, ¿vale? Y tú le dices, mira, por favor, dame la última noticia. Cuando yo me suscribo, automáticamente me da la última noticia y me la pasa a esa lambda que yo estoy proporcionando. Pero es que además, cada vez que alguien, sea quien sea, cambie el valor de la caja, por favor, ejecuta esta lambda pasándole ese nuevo valor. ¿Lo entendéis? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos que el ViewModel no va a tener ninguna referencia a la actividad, sino que es la actividad la que está observando siempre en la caja mágica. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mirad, recolección de flujos desde la actividad. ¿Eso qué significa? Oye, la actividad quiere ver ese state flow, ese mutable state flow y está observándolo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar esta dependencia que sinceramente no sé si la tenemos ya o no la tenemos ya. Voy a mirarlo. Aquí. Vale, pues lo voy a agregar. Esto está mal. Le voy a poner lo de siempre, 1.0.0. Le voy a decir que me la actualice, la 287, y yo creo que esta ya existía, pero bueno. Esta vez, Lifecycle View Model, vale, pues con esa misma, vale. Ya lo tengo, ¿vale? Y voy a sincronizar. Vale, ya he terminado. Entonces, mirad, una vez que tengo eso, me voy a ir a la actividad. Y os acordáis que yo aquí, mirad, os acordáis que yo hacía un show list y obtenía a los estudiantes. Este método ya no lo tengo en el View Model, porque lo he sustituido por una caja, ¿os acordáis? Entonces, ¿os acordáis también que yo tenía aquí un Observe View Model, que lo había llamado así a conciencia? Y esto lo único que hacía era llamar al show list, ¿vale? Entonces, esto de aquí lo voy a quitar. ¿Hasta ahí me seguís? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues directamente, en el Observe View Model me voy a poner a observar esa caja del View Model, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues aquí lo tenéis en los apuntes, mirad. Tengo que copiar. Bueno, esto después lo explico. Voy a copiar esto. Y vamos a intentar analizarlo. Mirad, la observación de esa caja mágica también se tiene que hacer dentro de una corrutina, ¿vale? Porque es un flow. Entonces, estoy lanzando una corrutina en un ámbito que está asociado al ciclo de vida de la actividad y lo que estoy es recolectando ¿de quién? ¿Qué es qué? La caja mágica del View Model. ¿Estamos de acuerdo? Y esto de aquí es muy importante porque lo que yo voy a recibir en esta lambda es los estudiantes. Voy a poner list, student list. Cada vez que cambie el valor de la caja, se va a llamar a esta lambda y me van a pasar el student list. No solamente cada vez que cambie el valor, sino además al principio. Cuando yo me suscribo, que es aquí, cuando llamo al collect, el valor que haya inicialmente, que haya en ese momento en la caja cuando yo me suscriba, también me lo pasa en esta lambda inicialmente y se ejecuta esa lambda. ¿Lo habéis entendido? Vale, ¿qué haríais vosotros? Show list. ¿Y qué? Y le paso el student list. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Por qué se queja? Porque yo lo tenía vacío. Voy a agregarlo.
¿Lo estáis viendo? ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Se lo paso al adaptador, ¿sí o no? ¿Y aquí qué tengo que hacer? Student list, ¿no? Lo he llamado, ¿no? Student list. Student list. ¿Esto qué es? Ah, mira, una cosa muy interesante. Ahora ya, mira, como todo es como por lo bajini, cuando yo añado el estudiante, no tengo que reconsultar porque ya lo está haciendo el ViewModel. No sé si me estoy explicando. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Ahora lo analizamos. Y aquí igual, cuando yo termino de llamar a delete student, yo no tengo que hacer nada porque me va a llegar asíncronamente. Vale, que no le ha gustado. Muy bien. Entonces, decía yo que para demostrar que eso es así a lo bestia, me voy a ir al database y le voy a poner aquí, bueno, lo tengo, un delay de 5 segundos. Y en el delete también se lo voy a poner, un de estos de 5 segundos. ¿Vale? Para que veáis a lo bestia. Y por ejemplo, lo diré, el get all students le voy a añadir un delay de 2 segundos, por ejemplo. Vale, venga. Y vamos, y voy a ejecutar, pero voy a ejecutar con depuración. Y entonces, para que veamos, entendamos la historia, en el ViewModel voy a ver, en el init, voy a poner una parada aquí. ¿Vale? Y voy a poner otra parada aquí, y voy a poner otra parada aquí. Y mirad, voy a añadir, muy importante lo que voy a hacer ahora, voy a poner en la observación aquí, voy a poner una parada aquí para que veáis cuándo se ejecuta esa lambda. ¿Ok? Venga, vamos a ejecutar. Entonces, Pedro, es una corrutina no está siendo esperativa. Claro, para que el hilo principal no esté cogido, el que está observando es también una corrutina. La recolección, por eso se llama collect, la recolección de valores de ese flujo también es una rutina, precisamente para eso, para que no esté lo que tú decías el otro día. Pero entonces, ¿qué está tirando? No, es que es otra cosa secundaria la que está observando. Vale. Bueno, está esperando lo de siempre, ¿vale? Ah, fijaros. Mirad, ¿qué ha pasado? ¿Quién me dice qué ha pasado? ¿Por qué se está ejecutando esa lambda? Porque se ha ejecutado el collect, yo me he suscrito, ¿y qué hay inicialmente en la lista? En la caja mágica, la lista vacía. Entonces, supuestamente ahora, si yo sigo ejecutándose, debería de estar, ¿veis? Vacía. ¿Y ahora por qué se ejecuta otra vez? Porque se ha empezado a ejecutar el ViewModel, lo estáis viendo, se ha ejecutado el init del ViewModel. ¿Y por qué ha tardado tanto? Porque este get all student le hemos dicho que tardara 2 segundos, ¿acordáis? Y entonces a los 2 segundos voy a actualizar la caja. ¿Lo estáis viendo? Fijaros que ahora mismo está vacío. Voy a actualizar la caja. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué se ha parado ahí? Porque como he metido un nuevo valor en la caja, la actividad que estaba suscrita se ejecuta la lambda que me han dicho en el collect. ¿Lo entendéis? ¿Y qué va a hacer? ¿Cuánto vale student list? Ahí lo tenéis. Los 3 estudiantes, el Baldomero, el Germán Ginés y el Ramón Jesús, que eran los 3 que había inicialmente, ¿os acordáis? Que lo pusimos en la base de datos ahí por la cara, dime. En una aplicación en la que hubiera mucha información, por ejemplo, ¿se suele hacer más se suele observar más de una caja? Esa es muy buena pregunta. Esa es buenísima pregunta. Y la respuesta es, yo para vosotros, al nivel que estáis, tendría cajas independientes. Sobre todo cuando una caja te venga de la base de datos y otras cosas sean tuyas preparadas. Al final, si miráis en los apuntes, hay una cosa que dice combinar flujos. Hay otra cosa que dice convertir un flujo en un state flow. Pero como todo eso no me da tiempo darlo, por ahora vosotros, cada cosa por su cuenta. ¿Vale? Pero es muy buena pregunta. Hay gente
Hay desarrolladores que dicen, no, yo quiero tener en una única variable, en una única data class, digamos, todo el estado de la pantalla, en un único objeto. Y lo que voy es metiendo en una única caja con todo el objeto completo. Pero eso también tiene sus inconvenientes. Y es que después tienes que hacer lo que se llama el diffing. El diffing es averiguar qué ha cambiado y solo cambiar, porque si no tú estarías repintando todos los datos siempre. Estarías pegando pantallazos enteros. Entonces, a efectos prácticos, por ahora hazlo independiente, ¿vale? Que no te dé miedo, o sea, no pasa nada por tener 3 cajas, es lo que te quiero decir, ¿vale? Bien, entonces, fijaros, estoy recibiendo la lista de estudiantes. ¿Y qué estoy haciendo? Llamando a showList. ¿Y qué hace showList? Se lo pasa al adaptador, ¿lo estáis viendo? Y también mira si el Entity View tiene que estar visible o no. Entonces, voy a darle a ejecutar, a seguir ejecutando. ¿Qué ha pasado? Venga, contadme, ¿qué ha pasado? Que aparecen los 3 estudiantes. Todo el mundo es feliz y contento. Eso ha sido solamente en el arranque de la pantalla. Entonces, primero la ha pintado vacía. Cuando a los 2 segundos han llegado los datos, como se ha actualizado la caja, ha repintado la nueva. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale. Voy a darle al de borrar. Voy a borrar Germán Ginés. Le doy. ¿Qué ha pasado? Ahora, mirad, ¿qué ha pasado? Ha hecho el delete student, ha tardado 5 segundos. ¿Estáis viendo? Después ha hecho el get all student, que ha tardado 2 segundos. Y cuando ha terminado de todo eso, ¿qué ocurre? Que dice, voy a actualizar otra vez la caja mágica. Y le voy a poner el new student list. Pero mirad, este new student list es el get all student que se ha ejecutado después de haberlo borrado. Luego, en esta student, ¿veis que pone size 2? Tengo a Baldomero y a Ramón Jesús. A Germán Ginés ha volado. ¿Por qué ha volado? Porque el delete lo ha borrado, ¿lo estáis viendo? Y muy importante, porque el get all student como estaba dentro de la misma corrutina, se ha ejecutado después del delete. Curiosamente se ha ejecutado en un hilo secundario, pero después. Yo lo he escrito como si fuera secuencial. Y eso es importantísimo a la hora de escribirlo, ¿vale? Bien, entonces, ahora estoy actualizando la caja mágica. ¿Qué ha pasado? Que me vuelve a llamar, la lambda de recolección vuelve a ejecutarse. ¿Y qué hace? Pues se lo pasa al adaptador y toda esta historia. Venga, voy a darle. ¿Veis? Y fijaros que me ha hecho hasta la animación. ¿Lo veis que me ha hecho hasta la animación? ¿Por qué? Porque acordaros de que el adaptador era un list adapter y comparaba la lista antigua con la lista nueva y miraba cuáles eran los cambios, ¿vale? Esto me lo está ejecutando porque antes le he dado otra vez, ¿vale? Entonces voy a darle otra vez, voy a que siga. Vale, ya lo tengo. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo funciona? Vale, voy a quitar las paradas y voy a dejar solamente el tema de la recolección, ¿vale? Bueno, perdonad, me voy a poner el de add student también y así lo vemos. Voy a agregar ahora, le doy a agregar. Tarda 5 segundos, después tarda otros 2 segundos. Fijaros que no está sombreado. ¿Os acordáis del otro día lo que ocurría cuando poníamos el thread sleep? Que se quedaba como pulsado. Aquí no, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo he hecho este launch, el hilo principal ha seguido con su vida. Y puede hacer la animación de levantar el botón sin problema. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? ¿Otra vez mientras está esperando CWC por la coma? Sí, lo hace otra vez, pero lo programa. O sea, entiéndeme, lo lanza otra vez, lo que tarde otros 7 segundos. Ahora lo hacemos, si quieres, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Actualizar la caja. ¿Actualizar la caja con qué? Con el nuevo. Verá en New Student, vuelve a ver ahora 3, porque hay uno que se ha agregado que se llama Student 5. ¿Me seguís? Venga, voy a darle. Y se actualiza, y entonces ¿qué ocurre? Que ahora ya aparecerá el Student 5, ¿vale? Para lo que... Voy a quitarlo esto para que no se me pare, ¿vale? Y voy a darle lo que dice a Raúl, ¿no? Le voy a dar 3 veces, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Veis cómo funciona? Y todavía no he añadido nada, pero ahora van a empezar a llegar. ¿Lo habéis visto?
No han llegado de una vez, han llegado 3 veces, aunque no lo creáis. Ha llegado primero una lista, después otra vez otra lista y después otra vez otra lista. Lo que pasa es que ha sido tan rápido que... Dime. ¿Tú puedes controlar? Por ejemplo, decir que si me has dado una vez mientras lo estoy haciendo, voy a dejar que tú le des, pero... Eso es la misma pregunta que me hizo Daniel casi al principio de la asignatura, que me decía, ¿y si yo quiero deshabilitar para que no me saque varios mensajes? Pues normalmente tienes que deshabilitar el botón si quieres. Y se ve visualmente que no está... Claro, tienes que como que deshabilitarlo y volver a activarlo, por ejemplo, cuando ya haya terminado, cosas por el estilo, ¿vale? ¿La habéis entendido? Entonces, insisto, ¿qué hemos conseguido? Lo que hemos conseguido es que yo no tenga, a ver cómo lo explico, que yo no tenga ninguna referencia desde el view model a la esta. ¿La habéis entendido? ¿Seguro? ¿Seguro de la buena? Venga, ¿qué más? ¿Duda? Entonces he conseguido que la actividad sea tonta. Mira, vamos a analizar qué hace la actividad. Contadme, ¿qué hace la actividad? Tiene un setup views que lo único que hace es configurar las cosas para que cuando se haga clic se haga algo. ¿Qué es qué? ¿Se haga qué? Pasarle la pelota al view model. ¿Lo estáis viendo? No decide absolutamente nada, de nada. ¿Y qué es lo demás que está haciendo? Observar el view model para que cada vez que cambie el estado, actualizar la interfaz de usuario. Hemos conseguido lo que pretendíamos, que la actividad sea tonta y nada más que detecte los clics y renderice, actualice la interfaz de usuario.